Buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde la Fundación Pastor damos la bienvenida en nombre de la Fundación Independiente a Emilio Lamo de Espinosa, una persona muy especial y bueno... Todos somos Emilio. especiales, gracias, buenas tardes. Vamos a ver, has sido el primer director del Instituto Elcano. Y fundador, sí, lo pusimos en marcha en el 2001. Ahora eres el presidente. Exacto. Colaboras con un montón de fundaciones de distinto perfil, eres Sí. una persona reconocida, premiada, querida. Eso son cosas de la edad, los premios son cosas de la edad. Vamos a ver, Emilio, quería preguntarte, si tuvieras que hacerte una autodefinición personal, ¿por qué te gustaría que te recordaran o qué querrías que fuera más, algo más especial de ti? Mira, el único tratamiento del que siempre me he sentido muy orgulloso es el de profesor, que es lo que yo he sido, pues pronto hará 50 años, por lo tanto sigo dando clases todavía y me gusta dar clases. Y es la actividad sin duda a la que le he dedicado pues, más interés y más... ha sido mi vocación desde siempre, yo creo que desde siempre. Yo soy más estudioso que investigador, pero bueno, estudioso y profesor. Me encanta y me gusta dar clases. Difícil profesión la de profesor, ¿verdad? Pues a veces sí, depende. A mí no me lo ha sido difícil, hombre, las primeras clases sí, claro. Y cuando tienes que dar clases en inglés al principio, pues también te cuesta mucho. O sea que sí, al principio te cuesta. Luego ya pues le vas cogiendo soltura y poco a poco aprendes a apreciarlo, ¿no? Y apreciarlo mucho que aprendes de los estudiantes, porque parece mentira, pero sí. Te hacen... Primero, aprendes mucho de escucharte a ti mismo, porque oyéndote hablar descubres que hay cosas que no funcionan. Y dices, esto que estoy contando no está bien, tengo que revisarlo. Y luego aprendes mucho de los estudiantes, de las preguntas que te hacen, de los trabajos que te envían, o sea, del contacto con ellos, del contacto con la propia materia en la que estás envuelto todo el día. Una sangre nueva que nos retroalimenta sin de duda alguna alguna, manera, ¿no? Bueno, y a mí me encanta porque, claro, yo ya no tengo, al entorno mío no tengo gente joven, mis hijos ya son mayores, y la única gente joven con la que tengo contacto continuo pues son mis estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas, o sea que sí. Emilio, en estos tiempos tan complicados, ¿tú crees que hay un halo de esperanza de que volvamos a recuperar los valores más importantes del humanismo? Bueno, siempre hay esperanza, ¿no? Porque la esperanza pues, es lo último que se pierde. Si me dices, ¿es probable que ocurra? Pues, bueno, en fin, sería un poquito escéptico, ¿no? Yo creo que hay dos fenómenos que nos envuelven y nos están golpeando y que no nos llevan por ese camino, ¿no? Uno de ellos, sin duda alguna, es la tecnología, la invasión de la tecnología, la tecnociencia, ¿no? Que es dominante, que es potente, que nos envuelve constantemente, que nos obliga a plegarnos. Una doble utilidad, ¿no? Una doble, sí, que nos obliga a plegarnos a ella constantemente y, bueno, y vivimos en un mundo en el que la tecnología y la ciencia por un lado y el humanismo por otro siguen siendo caminos independientes, ¿no? Aquel libro clásico de C.P. Snow, de las dos culturas, seguimos teniendo dos culturas, lo cual es mala cosa, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, ahí hay un problema serio y es el impacto enorme de la tecnología, ¿no? El segundo es la globalización, porque la globalización, siempre vemos la globalización desde la perspectiva pues, de la economía, del comercio, de las finanzas, pero hay una globalización cultural también, hay una globalización Exacto. De las culturas, hay un proceso, digamos, el mundo se ha transformado en una inmensa coctelera en el que las diversas culturas, bueno, pues se entremezclan, luchan, y que es fácil acceder compiten, a ellas, digamos. Que es cada vez más fácil, entre otras cosas por la propia tecnología, ¿no? Exacto. Y la globalización nos obliga, bueno, a entrar en contacto y en diálogo con algunas culturas que no son necesariamente o que no están necesariamente próximas al humanismo, que son de otros universos, ¿no? otras civilizaciones, en definitiva, ¿no? Bueno, y ahí no sé yo hasta qué punto estamos en condiciones en este momento de defender lo que es la aportación. El humanismo es un producto de la Ilustración y de la cultura greco-latina, judeo-cristiana, por así decirlo, que es la única que pone encima de la mesa la idea de que todos los hombres somos iguales, y por lo tanto pone encima de la mesa la idea de libertad y la idea de igualdad. Estas dos ideas son las grandes aportaciones, los dos grandes valores, ¿no? Que me parecen fundamentales. Y yo creo que esos dos valores, uno y otro, no son compartidos por igual en otras culturas. Y en este momento de globalización, Huntington hablaba de un choque de civilizaciones. Yo creo que eso no es correcto. Pero sí es cierto que hay un proceso de mestizaje cultural muy potente y por lo tanto ahí tenemos también un tema importante a gestionar. Al hilo de lo que estás diciendo, en el 2004 escribiste el libro El nuevo desorden internacional. Sí.
al día de ahora, en el 2019, ¿crees que ha cambiado mucho, efectivamente, sí, precisamente por todo eso? Desgraciadamente hay más desorden. Sí, eso fue una idea, la idea del nuevo orden internacional la lanzó Bush padre, el presidente Bush padre, cuando parecía que había la posibilidad de articular el mundo, esto se ha quedado muy viejo, entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, ¿no? Esto ya ha pasado la historia por completo. No, el mundo está cambiando, ha cambiado profundamente. El libro lo escribí bajo puertas de fuego, se titulaba. Exacto, sí. A instancias del 11S, las puertas de fuego, fue una expresión de Kofi Annan, ¿no? Los dos grandes columnas que eran las torres gemelas que un caen. Un antes y un después en la historia Y moderna. aquello marca un antes y un después. Yo ya entonces pensaba en el nuevo desorden internacional, pero lo que ha venido después es más desorden internacional, y ahí hay dos fenómenos fundamentales. Uno, sin duda alguna, es la emergencia de China. Hablábamos antes de una gran civilización. Exacto. Es una civilización distinta, es una, a veces decimos que es una civilización disfrazada de Estado. Pensamos que es otro país más y no, es otra cosa, ¿no? A mí me gusta decir que es un objeto político no identificado. No sabemos bien qué es, pero es otra cosa, ¿no? 1.300 millones, 3.000 años de historia, es otra cosa distinta. Entonces, por una parte la emergencia de China y por otra parte la retirada de Estados Unidos, que comenzó con el propio Obama, que ha continuado claramente con el America First del presidente Trump, en un proceso de retirada, y eso le ha dado una gran oportunidad a Rusia. La retirada de uno y la emergencia del otro le ha dado una oportunidad a Rusia, la Rusia de Putin, de tener una mayor presencia, ser muy asertivo en relación con Europa. Estaríamos en unas nuevas reglas, por decirlo así. Estamos en un nuevo orden internacional, si queremos poner la palabra orden entre comillas, porque sí, realmente no es un orden. Ese desorden más bien, que tú hablas. Bueno, lo dice Kissinger, yo lo llevo diciendo hace tiempo también, que es un mundo westfaliano, un mundo de grandes potencias que se entienden en relaciones de poder, en el cual básicamente las dos grandes potencias, la emergente y la declinante relativamente, pues son, como decía, China y Estados Unidos, pero Rusia ha encontrado una oportunidad en esa especie de equilibrio que hay entre esas dos, y la Unión Europea se ve muy debilitada. La Unión Europea depende mucho de Estados Unidos. Es que era la cuna. Bueno, es la cuna. Estados Unidos ha sido el paraguas que nos ha proporcionado seguridad, nos ha proporcionado un espacio económico de libre comercio muy potente y nos ha proporcionado una alianza política, las tres cosas. Y esas tres cosas en este momento están en entredicho, y eso se manifiesta en muchas cosas, pero por ejemplo se manifiesta en el Brexit, que es algo muy importante. Es decir, también el Reino Unido, que era el gran aliado de Estados Unidos, el que hacía en cierto modo de puente, pues se nos está yendo, ¿no? Y eso debilita evidentemente también la Unión Europea, de modo que efectivamente entonces estaba aflorando un nuevo desorden internacional. Hoy ese desorden lo tenemos encima de la mesa y tenemos que lidiar con él, ¿no? Emilio, desde la institución que tú presides, ¿qué se puede aportar al humanismo? ¿Qué se puede trabajar? Yo creo que hay una cosa muy importante que nosotros hacemos, ¿no? Que es contribuir a que los ciudadanos tengan una visión más global, una visión mundial, ¿no? Global, mundial, ¿no? En general, bueno, en casi todos los países, pero especialmente en el caso de España, la visión, el outlook, ¿no?, que tienen los ciudadanos en general está muy cerrado dentro de las fronteras, frecuentemente ni siquiera dentro de las fronteras de España, sí, sino más bien regional incluso, ¿no? Sí. Por lo tanto, estamos un poco ensimismados en nuestros propios problemas, cerrados, y eso es muy grave, ¿no? Porque por vez primera vivimos en una sociedad que es mundial, nos guste o no nos guste, pero la economía es mundial, el clima es mundial, la demografía y los movimientos de población lo son, las finanzas y los movimientos financieros lo son, y podría seguir el narcotráfico, etcétera, etcétera. Vivimos en sociedades estatalmente autónomas una de otra, no, vivimos en una sociedad mundial y sin embargo seguimos pensando en términos locales, ¿no? Por lo tanto, hay un hiato creciente entre la conciencia localizada y territorializada y la realidad social que es global. Yo creo que nuestra tarea en buena medida es contribuir a eso, haciendo un doble puente. Por una parte tratamos de explicar el mundo a los españoles y por otra parte tratamos de explicar España al mundo, en las dos direcciones, ¿no? Empezamos haciendo mucho lo primero y lo seguimos haciendo, y cada vez hacemos más lo segundo, ¿no? Emilio, por último, ¿cómo se encaja la frase generosidad en la victoria en estos momentos tan convulsos en España? Bueno, yo creo que es un tema de extraordinaria relevancia, porque tiene muchas consecuencias, ¿no? Decía Nietzsche, y es una frase que a mí me gusta mucho reiterar, que las guerras hacen vengativo al vencedor y resentido al vencido, ¿no?
Y es verdad, y las cosas son así. Frase... Y es una frase muy dura, sí, pero es muy cierta, y en España lo hemos vivido. Tuvimos un vencedor que no perdonó. Eso es lo que los españoles no le perdonamos. En el fondo, lo que no le perdonamos a Franco es que él no fue generoso en la victoria, y no sé en qué medida en este momento estamos cumpliendo la segunda parte de la frase, ¿no? El resentimiento de los vencidos, que pretenden en este momento pues darle la vuelta a la historia, reinterpretar la historia, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema extraordinariamente importante. No es específico de, pero es peligroso, de España. ¿no? Abrir todo bueno, esto. Bueno, lo hemos visto. La consecuencia de reabrirlo, lo hemos visto ayer, es el triunfo de un partido de extrema derecha. Yo no creo que sea de ultraderecha, pero sí es de extrema derecha, como es el caso de Vox, que no hubiera tenido el resultado que ha tenido si no se hubiera removido toda esa temática que comienza propiamente, creo, con la ley de memoria histórica, ¿no? Que tampoco es específico de España. Los chinos no han perdonado a Japón, lo que ocurrió en la guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver una película en que los alemanes sí parece que se habían perdonado a sí mismos, pero no del todo. Luego tuvieron que hacer un repaso de conciencia. ¿No? Es muy complicado. Y especialmente, tiempo, ¿no? Especialmente en el caso de las guerras civiles, que son guerras que se hacen, bueno, pues eso, entre hermanos, en la misma familia, en el mismo barrio, como vamos a ver en alguna de las películas que veremos después, ¿no? Bueno, pues para terminar vamos a hacer unas preguntas a Emilio de carácter personal para tener un poco más conocimiento de cómo es él. Adelante. ¿Cuál sería la cualidad que tú más admiras en las personas? Pues no sabría decir, pero en fin, yo más que una te diría muchas, pero bueno, te voy a decir dos, porque muchas sería... Una sería la humildad, ¿no? Probablemente porque me falta, y probablemente admiro mucho la humildad. La otra sería la tenacidad. Me parece que es fundamental. La tenacidad, el perseguir las cosas, el esfuerzo. La tenacidad es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. Un libro y una película que te hayan marcado, que recomendarías, que crees imprescindible. Un libro que para mí fue imprescindible, también te podría citar varios, pero uno que me parece imprescindible es El archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn. Es un libro fundamental, yo creo que para entender el siglo XX, para entender lo que fue el comunismo, es fundamental. Es un libro durísimo, pero es un libro fundamental, y yo desde luego lo aconsejo mucho, ¿no? Bueno, te podría citar alguno más, pero me quedo ahí. Película. Pues también, no sé cuál. Desde luego me quedaría con El gato pardo. Yo cuando sea mayor me gustaría ser el príncipe de Salina. Es mi arquetipo, mi sueño sería poder ser el príncipe de Salina. Una película que me ha fascinado siempre. Esta la veo todos los años, pero la que te voy a decir también la veo todos los años, es Doctor Zhivago. Es una película que me parece maravillosa. La música, toda la historia que te envuelve. Películas, ¿no? Que tiene mucho que ver con el Doctor Zhivago, perdón, con el archipiélago Gulag que mencionaba anteriormente. Sí, por la historia. Por la historia. Y por último, un consejo para la vida, una frase. Bueno, pues... No sé si te acompaña o que a ti te gusta enseñar a tus alumnos o en tu vida, en tu entorno. Bueno, yo diría que a mis hijos muchas veces me preguntan, me hacen este tipo de preguntas y uno no sabe qué contestar, porque se pone uno un poco pomposo cuando tratas de responder esas preguntas. Yo diría, hombre, la vida es un milagro, aprovéchalo, disfrútalo, y la vida es una aventura, atrévete a vivirla. Estos serían mis dos consejos. Bueno, pues hemos terminado de hablar con Emilio Lamo de Espinosa, que es muy humilde, aunque él dice que no. Es una persona fascinante y la verdad que os invito a que conozcáis más, no solamente de su perfil, sino de las actividades del Real Instituto Elcano. Muchas gracias y continuamos. Pues muchas gracias.